49 mandamientos, 49 mandamientos. Hoy toca Mateo 4:17. Vamos a hacer un estudio completo de Mateo 4:17 y 4:18. Cortito, porque sinceramente Mateo 4:17 y 18 tienen mucha miga que sacar, pero no tienen nada de sacar en comparación con Mateo 5. Y ahí vamos a ver toda la miga que se puede sacar de Mateo 5. Pero bueno, básicamente, iniciativa del proyecto es... Vamos a ver todos los harás o no harás de la Biblia que se especializan en Mateo, Juan, Lucas y Marcos, ¿no? Específicamente los harás y no harás de Jesús, ¿no? Entonces, un mandamiento es básicamente eso, ¿no? Un hacer o no hacer algo, ¿no? Entonces, el primero es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Esa es la esencia del verso 17 de Mateo 4:17, ¿no? Ahora, ¿cuál es la miga de ese verso? Es lo que vamos a ver hoy. El material está diseñado para que, bueno, dure un aproximado de 1 hora, hora y media. Pero tiene información como para que se pueda abarcar a unas clases más grandes o unas clases más pequeñas, dependiendo de la necesidad de cada líder. La vez pasada explicamos de que el proyecto básicamente son 3 cosas: un personaje bueno, un personaje malo y un personaje histórico, ¿no? El personaje histórico es John Bunyan, básicamente porque bautista, entonces orgullo bautista, orgullo puritano. Tenía que empezar con un personaje como John Bunyan, ¿no? Ahora, John Bunyan no es el único ejemplo de arrepentimiento que vamos a encontrar en la historia. Hay un montonazo. Probablemente el arrepentimiento sea la cosa más esencial dentro del cristianismo. Entonces, es relativamente fácil encontrar ejemplos de arrepentimiento, ¿no? Pero John Bunyan tiene una historia bastante peculiar con respecto al arrepentimiento porque es una parte fundamental de su biografía, ¿no? El vato le dedica bastante rato a la explicación de su arrepentimiento, e incluso le hicieron un Torchlighter sobre eso, ¿no? Luego los ejemplos históricos, bueno, básicamente son... No, los ejemplos bíblicos básicamente son Juan, Judas y Pedro. Y es un poco obvio cuál es el ejemplo malo y el ejemplo bueno, ahí no hay tanto misterio, ¿no? Obviamente el ejemplo bueno es Judas, como siempre. Ok. Bien, ese es el formato normal que tiene cada uno de los mandamientos, ¿no? Entonces, como líderes, nosotros leemos este material y lo que nos preguntamos es, ok, a mí me encantan los materiales donde el líder también tenga que aprender, donde el líder también tenga que investigar por su cuenta, porque si yo le doy la información a una persona, esa persona simplemente va a leerla, va a repetirla y él mismo se la va a olvidar. En cambio, si él va a su clase y se sabe la información, la clase no solo sale más naturalmente, sino que aparte de que sale más naturalmente, se nota el empeño por parte del predicador y la prédica sale mejor. Entonces, así que una clase con un bosquejo que motive al predicador a enseñar, a aprender, mejor dicho, va a crear una clase con una persona que esté dispuesta a enseñar y ame enseñar. Entonces, a veces va a parecer como que es muy extensa la clase, pero recuerden, o sea, esa es la regla. Enseñamos mucho para que lo que ustedes enseñen esté conciso y lo entiendan bien, ¿no? Entonces, empezamos con una introducción. Eso es lo único que vamos a ver hoy, la introducción. La introducción se basa en el pasaje clave, el por qué ese pasaje clave es importante, cuáles son los personajes bíblicos, por qué escogemos esos personajes bíblicos y cuáles son los versículos asociados a esos personajes bíblicos. Ahora, basado en los personajes bíblicos, escogemos un personaje histórico que se comporte como alguno de los 2 personajes bíblicos, específicamente el bueno, ¿no? Algunos errores comunes de interpretación de un pasaje para evitar herejías principalmente y evitar de que errores se vayan extendiendo más y más, y algunos datos curiosos en la lección que luego van a ser utilizados para incentivar el evangelismo, ¿no? Luego de eso tenemos recomendaciones generales para la actividad bíblica, porque la actividad bíblica es donde va a estar el evangelismo de la lección, y estando el evangelismo de la lección, ahí es donde nosotros tenemos que dominar nuestro terreno, ¿no? Porque una clase, una enseñanza que no termine en un evangelismo es una enseñanza que perdió una oportunidad que es bastante buena, ¿no? Entonces, entre más natural sea la persona dando el evangelismo, más eficiente va a ser explicándole a la persona el evangelio. Entonces, luego de eso pasamos a una dinámica. Las dinámicas, sinceramente a mí me encantan las dinámicas, pero vamos a pasar de las dinámicas básicamente porque estamos virtualizados, ¿no? Si fuera presencial tal vez sería más divertido y todo. Tal vez algún día les tenga alguna dinámica estilo Kahoot o algo así.
De hecho, creo que están diseñando uno para el jueves, así que no se lo pierdan. Y ese estilo de dinámicas para que nos entretengamos también nosotros, ¿no? Luego, la información general del mandamiento, ahora sí, es la introducción aplicada. Básicamente son estos dos pasos. Como les digo, entre mejor dominemos la introducción, mejor tendremos una lección, ¿no? Luego, damos y desarrollamos el personaje histórico. Luego, desarrollamos una actividad bíblica. Básicamente es un cuadro comparativo. Ahí sí no nos comimos demasiado la cabeza. Y una reflexión final. Un devocional. Y un cierre de la lección, ¿no? Entonces, vamos rápidamente a Mateo 4:17, ¿no? Entonces, Mateo 4:17. Mateo 4:17 es este versículo de aquí. A ver si, de casualidad, no explota mi PC. Que ya está explotando. Las abrí justo antes de empezar. Básicamente para que no explotaran, ¿no? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Es un versículo bastante simple, no tiene demasiada amiga. Lo que pasa es que, bueno, estas palabras tienen mucho contexto histórico. Entonces, el contexto histórico de este pasaje es bastante corto, ¿no? Entonces, cuando Jesús... Aquí todo está aquí. Cuando Jesús dice estas palabras resuenan en la cabeza de las personas que estaban ahí enfrente. Básicamente porque ya en Marcos 1:15 y en Mateo 3:2 se habían repetido estas palabras. Pero el personaje que decía estas palabras era otro personaje, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos aquí, a Mateo 3:2, vemos y dice las mismas textuales palabras, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Y luego, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos lo hace un poquito más poético, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Estas son las mismas palabras que utiliza Juan el Bautista antes de morir, básicamente. Bueno, cuando estaba en el bautismo, él dice a las personas que él estaba bautizando que se tenían que arrepentir porque el reino de los cielos se había acercado. Y justo, si nosotros seguimos leyendo más abajo en el material, nos vamos a dar cuenta que de hecho, bueno, en general, si siguen leyendo un poco el capítulo 3 y el capítulo 4 de Mateo, se van a dar cuenta de muchas más cosas, ¿no? Entonces, contexto inmediato, estas palabras no fueron un simple mensaje de cambio de mentalidad a través de la fe, sino que era mucho más profundo. Y ahorita vamos a ver para quiénes era más profundo este mandamiento. Entonces, otra vez, vamos... Perdón, es que a veces se la queda un poco. Entonces, tenemos a un Jesús que viene de una situación, ¿no? Él empieza a contar... Bueno, aquí está un poco más abajo, ¿no? Entonces, él empieza a contar que su ministerio está a punto de empezar. ¿Por qué hace esto? Porque él tiene la intención de repetir las palabras de Juan el Bautista. ¿Por qué tiene las intenciones de repetir de Juan el Bautista? Porque quiere demostrar dos cosas. Porque él es el Mesías que Juan el Bautista quería enseñar. Y no solamente porque él quería demostrar de que él era el que Juan el Bautista decía esto. Sino que de hecho quería explicar a las personas que estaban ahí presentes, que escucharon sobre el bautismo de Juan, que el reino de los cielos no es una broma. Cuando Juan el Bautista muere, no se acaba el reino de los cielos. Jesús está ahí, el reino de los cielos sigue vigente, la gente debe seguir arrepintiéndose. Así que el arrepentimiento forma una parte esencial del ministerio de Jesús. Si nosotros nos vamos más abajo, ahora estoy tirando un poco de memoria, ahorita seguimos leyendo lo que está escrito aquí. Si nosotros nos vamos más adelante, nosotros nos damos cuenta que de hecho estas son las primeras palabras de Jesús en su ministerio público. Jesús no empieza su ministerio público diciendo o haciendo milagros, sino que empieza su ministerio público con las palabras de arrepentimiento general, ¿no? Entonces, el arrepentimiento, a pesar de que se ve muy, muy generalizado en esta porción de la Biblia, en este Mateo 4 específicamente, aún así tiene mucho peso en lo que quiere enseñar, ¿no? Hay mucho peso contextual detrás de eso, ¿no? Entonces, si uno ve la historia de Mateo específicamente, se van a dar cuenta de que específicamente a Jesús lo llamaban Juan el Bautista porque estaba diciendo las mismas cosas que Juan el Bautista les estaba diciendo.
Juan el Bautista lo hacía de forma muy directa. ¿Y a quién se lo decía esencialmente? Se lo decía a los fariseos. Entonces, cuando Jesús va y grita estas palabras, las personas que en ese tiempo eran judías, fariseas, escribas y demás personas, se iban a sentir identificadas con esto e iban a entender que esas palabras iban para ellos y de que ellos mismos necesitaban arrepentimiento genuino, ¿no? Ahora, vamos a leer un poquito lo de elección de los personajes bíblicos, ¿no? Cuando hablamos de los personajes bíblicos que vamos a utilizar, usamos 3 parámetros, ¿no? El primero es que deben tener un pecado visible que todavía no haya sido confrontado. Ahorita vamos a abarcar un poquito más de esto. En el caso de los fariseos, como es el caso ejemplo, ellos tenían un claro pecado visible, ya que ellos enseñaban la ley para hacer salvación y regañaban, insultaban, atacaban a personas que no seguían estos parámetros, ¿no? El mejor ejemplo es Jesús. Jesús fue criticado por los mismos fariseos por no lavarse las manos, ¿no? Por no seguir la midrash, por no seguir la ley que ellos habían establecido. El segundo es que estas personas no sean conscientes de su pecado porque deben ser confrontados por ello. Repito, ahorita vamos a abarcar un poquito más por qué específicamente no deben ser conscientes de su pecado. Y Jesús mismo o alguien más debe hacérselo ver, notar, ¿no? Entonces, los fariseos creían que estaban en lo correcto porque ellos tenían una ley específicamente, ¿no? Más adelante, esto recuerden, son 49 mandamientos, ¿no? Vamos a seguir una secuencia de enseñanzas, así que sépanlo. Los fariseos, si bien eran hipócritas, ellos no eran del todo conscientes de este problema, sino que era algo bastante natural en sus vidas y que parecía estar bien encaminado, ¿no? Entonces, ahora hay ejemplos más bonitos, ¿no? Por ejemplo, Nicodemo. Nicodemo se le dice algo muy similar a arrepiéntete, se le dice nace de nuevo. Lo que pasa es que Nicodemo no era consciente de las transgresiones que él había hecho, así que simplemente le pregunta a Jesús, ¿qué es nacer de nuevo? Es una pregunta completamente natural, ¿de qué me debo arrepentir, no? Y eso es bastante natural, Jesús lo hizo, ¿no? O mejor dicho, Nicodemo lo hizo y Jesús le reafirmó la idea, ¿no? Y el tercero es que, bueno, el arrepentimiento es un punto de inflexión dentro de la vida de una persona, ¿no? Entonces, una persona debe tener un punto de su vida donde se evidencie si se arrepintió o no se arrepintió, ¿no? Entonces, un cambio de personalidad, ¿no? Entonces, recuerden que esos son los parámetros para escoger un personaje bíblico, ¿no? Porque si nosotros no utilizamos ciertos parámetros para escoger un personaje bíblico, el cual podría calzar aquí, básicamente podrían calzar todos. Bueno, podría calzar, por ejemplo, el mismo Nicodemo. Pero realmente sabemos si Nicodemo se arrepintió o no. Sabemos si realmente tuvo un punto de inflexión ahí cuando Jesús le habló. Sí podemos intuirlo, pero ustedes lo entienden, ¿no? No hay una forma clara de poder llegar a ese punto. De hecho, Nicodemo está más adelante en el material. No está más adelante, no, Nicodemo sí está. Otra regla es no repetir personajes, ¿no? Entonces, ¿qué personajes utilizamos? Bueno, Pedro y Judas, ¿no? Entonces, Pedro niega a Jesús 3 veces, no era consciente, hasta que el gallo canta por una segunda vez. Él llora amargamente y se va a su casa, ¿no? Pero aún así, a pesar de haber llorado y haberse ido a su casa, él no había tenido un arrepentimiento genuino hasta que Jesús le confronta. En el momento que él le confronta, ahí es donde él se le nota el arrepentimiento genuino. Él cambia visualmente en hechos, ¿no? Luego vemos a un Pedro completamente cambiado en hechos y podemos citar un montón de ejemplos, ¿no? De hechos. Y como contraparte, bueno, específicamente Judas. Entonces, Judas, a pesar de ser una persona que estuvo con Jesús, de que tenía problemas serios, él va y vende a Jesús. En su momento era una buena idea para él, pero luego él va y se arrepiente y devuelve las monedas. Cuando él tira las monedas al piso, él toma una decisión que es bastante drástica, que es rejuntar las monedas, ir a comprar un lote y suicidarse ahí. Entonces, ¿podemos notar un cambio de arrepentimiento genuino? No, pero podemos notar de que tuvo la posibilidad de tenerlo, y al tener la posibilidad de tenerlo y rechazarla voluntariamente, de hecho, más bonito, cuando estemos viendo ya el mandamiento completo, vamos a notar que de hecho el versículo es bastante claro con respecto a ese no arrepentimiento, ¿no? Porque la palabra en griego ahí es
y se devolvió no arrepentido. Muy directo en esa parte, ¿no? Respecto al mandamiento. Y luego nosotros vamos a usar esto como contraparte de ambos personajes, ¿no? Ahora, cuando hablamos de los pasajes, podemos usar solo 2 pasajes, realmente se nos quite. Pero recuerden que a nosotros nos interesa que la gente tenga un contexto bastante amplio de los pasajes, ¿no? Entonces los pasajes son 4 en específico. No los voy a leer ahorita porque, bueno, nos va a tomar bastante tiempo. Pero bueno, básicamente estos pasajes son el momento donde se muestran las 3 condiciones, ¿no? de este mandamiento. Cuando Jesús llega y le dice, hey, tú me vas a vender. Cuando Judas lo vende. Cuando él, entre comillas, se arrepiente. Y luego cuando se mata a sí mismo, ¿no? Y finalmente tenemos los mandamientos de los versículos de Jesús hablándole a Pedro, cuando él le dice, hey, tú me vas a negar 3 veces. Cuando lo niega 3 veces, cuando llora amargamente. Y Jesús lo vuelve a confrontar. Y finalmente cuando estamos en Hechos capítulo 2, verso 14-42, que es básicamente cuando él está predicando, ¿no? Entonces, esto es un pasaje muy largo, probablemente no lo leyamos, pero sí, se nota visiblemente el cambio que él tiene, ¿no? Entonces, sobre John Bunyan. John Bunyan es un personaje que cumple los requisitos de una forma bastante interesante, ¿no? John Bunyan es una persona que vive una vida de alto cargo emocionalmente pecaminoso. Y ese alto cargo eventualmente se lo quiere rebajar. Pero al verse en una situación donde no hay forma humana posible de rebajar ese pecado, básicamente porque es tan alta la carga que las buenas acciones no llegan a ser suficientes. Entonces podríamos tener un debate extenso de por qué realmente una persona no puede compensar sus pecados, que de hecho no va a ser un debate, porque básicamente el tema es resuelto. Básicamente una persona como John Bunyan no va a rebajar sus pecados porque cometió demasiados pecados. Entonces, si Dios no hiciese la salvación por arrepentimiento, bueno, personas como John Bunyan serían incapaces de irse al cielo por más que le busquen a él. ¿No? Entonces, esta regla del 51% y el por qué no funciona es un caso muy interesante, ¿no? Hacer más cosas buenas que malas no es una forma práctica de poderse ir al cielo, ¿no? Ahora, errores comunes de interpretación. Esto lo vamos a hacer como una dinámica. Ahorita pongo el speech chat y vamos a dialogarlo. Y finalmente, datos curiosos relacionados a la lección. Esto sí vamos a leerlos porque son datos bastante interesantes, ¿no? Cuando Judas devuelve 30 monedas de plata, la Biblia utiliza la palabra metalomai, ¿no? Que se refiere a un arrepentimiento, pero ese arrepentimiento es solamente traducible a remordimiento, ya que viene de la raíz a metameletos, que es este strong, que significa no estar arrepentido. Entonces no puede haber un arrepentimiento genuino cuando la palabra en su raíz solamente se aplica a personas no arrepentidas, ¿no? Ahora, Jesús y Pedro tienen una conversación al final de Juan. Y Pedro le pregunta a Jesús, hey, ¿me amas? Y se lo dice 3 veces. Haciendo una similitud a cuando Pedro lo niega 3 veces, ¿no? Esto es un paralelo, no es una referencia cruzada ni nada así. Pero es bastante llamativo el hecho de que la situación sea tan similar, ¿no? Ahora, el por qué Jesús le hace esa intención no es como para que él se desvalorice o se menosprecie, sino específicamente para concluir en una enseñanza. Pedro se alejó de Jesús por temer a la muerte. O mejor, negó a Jesús por temer a la muerte. Y ahora él, por amar a Jesús, va a morir por el rebaño de Cristo, ¿no? Apacentará las ovejas del rebaño de Cristo, ¿no? Eso es lo que le dice Jesús al final a Pedro. Y bueno, ahora sí. Recomendaciones. Básicamente, recomendaciones. Tenemos 3 metodologías diferentes. Nosotros vamos a ver las 3. Pero básicamente es... Una, viendo los 2 personajes opuestos. Simplemente leyendo los pasajes y comparándolos, ¿no? La otra es un cuadro comparativo. Que básicamente es tomar al personaje... Decir, hey, Judas y tuvo esta reacción, hizo esto en este momento, actuó de esta forma, hizo esto. Y en contraparte, Pedro actuó de esta forma, dijo esto, se aplicó esto y esa es la consecuencia de ese algo, ¿no? Y los comparamos, ¿no? Como un enfoque comparativo, ¿no? Y finalmente tenemos la actividad opcional, la traición de Judas versus la negación de Pedro. Entonces, me parece bastante interesante, pero
creo que mejor no les hago spoiler de qué trata este. Porque lo vamos a ver el jueves, básicamente, ¿no?